comenzar el servicio en la página 3 de su panfleto. Bendito sea el Señor que nos perdona de nuestros pecados. El Señor sea con ustedes. Oremos unidos la colecta del día. Dios omnipotente y eterno, y hasta el fin de nuestro Salvador Jesucristo, para asumir nuestra naturaleza, para ser muerte en la cruz, mostrarnos ejemplos de su bondad, concédenos en tu misericordia, caminemos por el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar las lecturas. Primera lectura, Isaías 50, cuarta novena. Una disculpa porque no tengo mis lentes de lectura, pero lo intentaré. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con la palabra de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido, ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y me discutían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos, porque me mantengo firme como una rosca, pues sé que no quedaré en ridículo y a mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con el derecho de acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda, quien podrá condenarme. Palabra del Señor. Salmo 31, 9, 16. Ten misericordia de mí, oh Señor. La epístola Filipenses 2, quinta a 11. Lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual aún existía con el mismo ser de Dios. No se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso,
Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los hombres para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Himno número 89. Durante la lectura de la Pasión, por favor. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. Uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata, y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús.
El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, y voy a tu casa a celebrar la Pascua con los discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos y mientras comían les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno de los otros: Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero hay de aquel que lo traicione. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho. Contestó Jesús mientras comían. Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos, pero para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: Aunque todos pierdan su fe en mí, yo no me perderé. Jesús le dijo: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado, y les dijo: Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba
Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron 2 más que afirmaron: Ese hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y volveré a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: En nombre de Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dios, si tú eres el Mesías e Hijo de Dios. Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: Las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: Es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: Tú que eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio y dijo a los demás: Ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó jurando. No conozco a ese hombre. Poco después, a los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo: No conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo,
me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron montado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas agarró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Ese dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por el día. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues que mal ha hecho. pero ellos volvieron a decir: Crucifícalo. Cuando Pilato vio que no se conseguía nada, sino que el alboroto cada vez era mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Es cosa de ustedes. Toda la gente contestó: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado
Simón, natural de Sirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Golgotá, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego le sentaron allí para vigilarlo, y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". También fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú ibas a derribar el templo y a construirlo en 3 días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora. Si de verdad lo quiere, nos ha dicho que es el Hijo de Dios. Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino ácido, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera, pero los otros dijeron: Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: De veras, este hombre era el Hijo de Dios. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo. Lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día.
No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes, soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Me ha costado muchísimo este domingo de Ramos porque una de ustedes me regaló un libro que se llama Las 24 horas antes de la muerte de Jesucristo, y entonces he estado haciendo los ejercicios y toda esta pasión. Entontonces, discúlpenme que estoy medio chillón, pero lo estoy viviendo arduamente. La entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como Domingo de Ramos, está llena de símbolos que nos ayudan a comprender la identidad de Jesús y su propósito en la tierra. Hoy descubrimos que su sacrificio no ha sido en vano y comenzamos a experimentar personalmente el misterio de su pasión, muerte y resurrección. La puerta que se abre de nuevo nos permite vivir también junto a personajes que lo estuvieron acompañando durante este tiempo. Uno de estos personajes fue Judas. Judas que lo traiciona por 30 monedas de plata, como dice el Evangelio, un precio que se pagaba por un esclavo ordinario. ¿Cuántas veces como Jesús hemos sido nosotros traicionados por los más cercanos a nosotros, por nuestros mejores amigos, por nuestra familia? ¿Cuánto nos ha dolido ese tipo de traición? Y sin embargo, al igual que Jesús, tenemos que seguir adelante para cumplir el propósito de vida que Dios nos ha dado. También entre toda esa gente está la multitud que hoy grita: Hosana al Hijo del Rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y día después dirá lleno de odio: crucifíquenlo, crucifíquenlo, ese mismo pueblo. Qué volubles somos nosotros los humanos, ¿no creen? Que aceptamos a Cristo tan solo cuando nos acomoda o conviene, pero lo rechazamos como realmente es. De lengua me como un taco. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? ¿Verdad? Eso es lo que se le dice a Pedro el día de hoy. Si promete no negar a Jesús, y pues ya todos sabemos la historia a la que fue expuesto. Porque cuando recibió a la multitud, escuchó con fuerza: yo no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos negado a Cristo? Cuando alguien nos reta nuestra fe, cuando tenemos que decir que para ser buenos cristianos hay que tener cierto temple y cierta forma de ser, pero para quedar bien con los demás, negamos a Jesús. Afortunadamente para él, también estuvieron muchas mujeres valientes a su lado, esas que nunca lo negaron y estuvieron hasta el final, no como observadores, sino como alguien que apoya. Yo escucho a todas las Marías y a todas ellas diciendo: no vas a morir solo, aquí estamos. Escucho a su mamá diciéndole: gracias por cambiar la historia de la humanidad, aquí estoy sufriendo junto a ti. Tu sacrificio no es en balde ni queda vacío. Dentro de estas mujeres está María Magdalena. Yo ya les he platicado muchas veces, una de las cosas que más me preocupaba de mi ordenación sacerdotal era qué día me iban a ordenar y qué santo me iba a tocar. Imagínense que me hubiera tocado San Pedro. A mí que me ha tocado negar a Cristo muchas veces en mi vida, ¿cómo me iba a ir con San Pedro? Afortunadamente,
La obispa me dijo que iba a ser ordenado el día 22 de noviembre, el 22 de julio, el día de Santa María Magdalena. Alguien como yo, que necesita ver un santo de frente, que nunca se rinde y que sigue de pie. Dentro de todas esas mujeres, aparte de María Magdalena, está también su madre, la bienaventurada Virgen María. Está también Salomé, esposa de Zebedeo, María, mujer de Cleofas, entre muchas otras que nunca lo dejan y a su lado van llorando y sufriendo con él. ¿Y cómo responde Jesucristo a nuestra infidelidad? Primero, ora a Dios diciendo: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Luego afronta la realidad de su muerte inminente y en lugar de rendirse, dice a su Padre en el Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Incluso después de que lo traicionamos, lo escupimos, lo golpeamos, Él en la cruz dice esta frase para todos nosotros: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros que nos encontramos este Domingo de Ramos en el preámbulo de que viviremos esta Semana Santa, vayamos poco a poco disfrutando de cada día santo. Hoy nos toca tirar nuestra capa al paso de nuestro Salvador Jesucristo, procurando hacerlo con una intención distinta a la de aquellos que lo querían proclamar líder político o social. Nosotros tenemos que extender nuestros mantos y encontrar en Jerusalén de nuestro tiempo a Cristo, guardando nuestra identidad como sus seguidores, al aceptar que no es el Rey de Israel, sino el Mesías, el Hijo de Dios. Esta distinción es de suma importancia para dar entrada a Cristo en nuestro corazón, y no ser como los necios que esperan un rey guerrero, un rey que someterá a todos con violencia y derrotará a los gobiernos instituidos. Nosotros no podemos permanecer a ese grupo, porque no nos puede ser indiferente la desolación y la muerte de tantas personas inocentes. A nosotros que procuramos seguir a Cristo genuinamente, nos toca seguirlo en humildad, como seres que han entendido que nuestro Salvador da vida y no la quita. Él jamás la quita. Si vemos a Cristo entrar en un burrito, es porque no pretende grandezas, porque no viene como el Hijo de David, es decir, como un rey triunfador y violento, sino como el Hijo de Dios que se entrega y sacrifica por los demás. Por eso no es fácil, hermano, mantenerse fiel al Rey que es Jesús, porque a nosotros lo que nos gusta es el control, el poder. Pero ¿saben qué? ¿A dónde nos ha llevado el control y el poder? A un mundo de injusticias y de guerra y desgracia. Y qué difícil es guardar silencio de humildad ante las atroces muertes de la gente que muere hoy en Palestina, Ucrania, Irán, Líbano, Nigeria. Qué desgastante y triste es saber, como el día de ayer que fuimos a una tienda de materiales, que el papá de alguien fue secuestrado y se le entregaron muerto. Qué difícil es saber que también a su hermano hace 2 días lo acaban de matar. Eso es lo que nos ha llevado el poder del control y la violencia. Y ante eso no podemos quedarnos callados. Y la única solución es que se entregue entonces la vida por amor, justo como lo hizo Jesucristo. Porque la violencia no arregla la violencia. La guerra no se arregla con más guerra. Y la vida o la muerte no se arregla con más muerte, sino con entregar la vida como Jesús. Qué difícil es mantener esta identidad cristiana cuando la única forma de hacerlo es aceptar que el Hijo de Dios es humilde. ¿Cómo hacerlo? Cuando a nosotros lo que nos atrae es lo que le atraía al pueblo de Israel, la misión de ese poder y de ese control. ¿Cómo vamos a poner resistencia ante esos espíritus pobres? Pues aceptando al humilde que está ahí en la cruz, que se entregó por nosotros. Que Dios nos ilumine este Domingo de Ramos, para que podamos aceptarlo como el Rey humilde que es. Que Dios nos dé un corazón como el de su Hijo, otorgándonos la humildad necesaria para que estemos dispuestos a dar la vida por los demás, por nuestras familias, por los huérfanos, por los hambrientos, por los ilegales, por las víctimas de la guerra, por la Iglesia, por los más necesitados. Que Dios nos permita escuchar a Cristo sin resistencia,
Un mensaje que nos ayuda a despojarnos de nosotros mismos como Él lo hizo. Un mensaje que nos aleje del control, del poder y del honor y la superioridad. Porque si acaso queremos ser superiores a los demás, ¿saben cuál es la única manera de hacerlo? ¿Saben cuál es la única manera de ser realmente superior? Entregándose en amor para que el mundo siga adoptando a Jesús en su vida. No es posible reconocerse seguidores de Cristo y estar de acuerdo en que se arrojen bombas en niños inocentes. No es posible seguir con convicción a Jesús y seguir tratando con maldad e indiferencia a los que necesitan de misericordia. No es posible esperar un Mesías a caballo que llegue a derramar más sangre con su espada, porque si tú haces eso, vas a poner en la cruz al que llega en su burrito. Alguien con identidad cristiana bien definida en Cristo entrega su vida, pero jamás la quita. Queridas hermanas y hermanos, Jesús mantuvo su identidad durante su aprehensión, acusación, proceso y condena, pudiendo haberse retirado cuando todos le dimos la espalda y lo negamos. Sin embargo, jamás claudicó y se mantuvo en el plan de Dios. Y si bien es cierto que nosotros no somos Jesús, sí somos alter Christus, otros Cristos. Y para mantener nuestra identidad de hijos de Dios, debemos seguir su mismo camino y cargar con nuestra cruz. Porque solo así al final confirmaremos que nunca estuvimos hechos para dominar, sino para entregarnos, al igual que ella hizo por todo el mundo. Amén. Amén. De pie, por favor. Y la paz del Señor sea siempre con ustedes. Podemos darnos un saludo de paz. Bueno, cuando hayan compartido la paz, pueden volver a sus lugares. ¿Pueden sentarse, por favor? No tenemos realmente muchos anuncios para hacer. Como ustedes se pueden dar cuenta, el domingo de Palmas celebramos un servicio un poco diferente, más intenso, ¿verdad? Que nos va preparando para el proceso que va a pasar nuestro Señor. Y entonces, en ese sentido, yo nada más quiero hacer un anuncio y una invitación. Si realmente queremos vivir la Pascua y gritar con fervor de la resurrección, para pasar la Pascua de verdad, tenemos que vivir también el Viernes Santo. Tenemos que vivir también su muerte. Entonces, yo los invito, aunque va a haber servicios solamente en inglés, a que se puedan acercar para convivir con nosotros, o vivirlo aquí en San Miguel dentro de las tradiciones que nos permiten estar cerca de Él en su muerte, para que entonces sí podamos disfrutar de su resurrección. Porque si nada más venimos a la fiesta,
no vamos a vivir ese proceso que comienza esta Semana Santa. ¿Quién? ¿Usted quiere hacer un anuncio? Sí. Ahí. Muy buenas tardes. Tengo el placer de anunciar que la Iglesia Anglicana de San Pablo celebrará su cuarto anual retiro de hombres. El 12, el 10 y 11 de abril, jueves y sábado, salimos el jueves por la tarde y regresamos sábado por la tarde en la hermosa hacienda de la iglesia, 15 minutos de acá. Este año, bajo el liderazgo de Padre Rey, con el tema de la resurrección. El costo es 2.100 pesos, que incluye una noche de hospedaje, 3 comidas y viernes por la tarde y por la noche una fogata. Cada hombre tendrá una habitación privada. El idioma es el inglés. Si tienes interés, búsquenme después de la misa a comunicarla y deje su nombre y su información de contacto. O deje su nombre con Claudia en la oficina durante la semana. No he hecho nada hoy. Una semana antes del retiro voy a pedir un anticipo de 50% del costo y se puede pagar el saldo el día de la llegada en el retiro. Gracias. Bueno, la verdad es que los que tengan la oportunidad de ir es un tiempo de meditación maravilloso. Yo tuve la oportunidad de acompañarlos el año pasado. Un retiro en inglés y no alcanzan a comprender mucho, créanme que no se van a arrepentir de hacerlo, porque la hacienda invita al silencio, cada quien se queda en su cuarto individual y la verdad es una muy buena oportunidad para dar gracias a la vida, a Dios y para tomarse un descanso, porque siempre hablamos tan ocupados, ya hasta me regañan a mí, pero bueno, anden en amor como Cristo nos amó, ofrende sacrificio por cada uno de nosotros. Entonemos el himno 127.
El servicio continúa en la página 6 de su panfleto. Esta Santa Eucaristía, como todas, es para la honra y gloria de nuestro Señor y por la memoria de las personas que injustamente perdieron la vida en estos días: Fidencio Hernández Alviso, Hipote Isabel Hernández Vázquez. Que el Señor de paz que conforte el corazón de los vivientes. El Señor sea con ustedes. Que elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Verdad es digno, que es saludable. Darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador del cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, pecados, fue levantado sobre la cruz, para que pudiera traer hacia Él a todo el mundo. Y, por su sufrimiento y muerte, llegó a ser la fuente de salvación eterna para cuantos confían en Él. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memoria mía. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memoria de mí. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo muerto, Cristo resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión, y te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, que se serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él, que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos en Él de este santo sacramento
y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día postrero, llévanos con la bienaventurada Virgen María, con San Pedro, con Santa María Magdalena, con San Pablo y con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por Él, Hijo de Él y en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Oremos como nuestro Salvador Cristo nuestro Señor. Aleluya, Cristo nuestro Salvador se ha sacrificado por nosotros. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo nuestro Salvador ha entregado su vida por cada uno de ustedes y pasen en paz a comulgar en una tradición de fe que recibe a todos, especialmente a quienes lo han negado y necesitan reivindicarse. Que tú, mi Dios, te olvidas.
bien, por favor. En la página 8 de su boletín, oremos. Señor Jesucristo, tú brillaste como la forma del cielo y la iglesia uniste la cruz por nuestra salvación. Danos la capacidad para seguir y proclamarte como Señor y Rey, para gloria de nuestro Dios Padre. Amén. Eterno Dios, Padre Celestial, tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora al mundo para amarte y servirte con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con ustedes y more sobre ustedes eternamente. Amén. Himno 82.